Una corrección que me hace el diputado Leonardo Grosso, que es integrante del Peronismo para la Victoria, el movimiento Evita, que han impulsado este proyecto en el Senado. Ahora vamos a discutir un poco con él también, que en el proyecto de ley se pone como tope del sueldo que puede ganar un cooperativista de estos puestos de trabajo la mitad del salario mínimo. Es decir, se mantiene lo que era hasta ahora. No es que se duplica el salario, con lo cual, en los cálculos que hacíamos recién, serían en vez de 120.000 millones de pesos por año del presupuesto, serían 60.000 millones de pesos. En realidad son 40.000 porque hay que tener en cuenta toda la masa de recursos que ya está destinada a la Argentina Trabaja y a otros programas sociales que se proponen unificar para ir creando en el plazo de un año aparte. No es que de un día para el otro tienen que crear eso, sino mientras dure la emergencia. No, está bien, pero es todo el año 2017, es un año. Todo sí. el año 2017 para ir creando en paralelo a eso instituciones que tienen que ver con la economía popular, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y el Consejo del Salario Social Complementario, que es el objetivo de fondo de la ley. El objetivo de fondo de la ley es salir del paradigma de los planes sociales para transformarlos en el Estado en un garante de derechos del conjunto de los trabajadores. Es decir, que esa masa de dinero sería el complemento que necesita el trabajador para llegar al mínimo vital y móvil, teniendo en cuenta que muchos de esos trabajadores trabajan y consiguen sus ingresos por fuera del plan Argentina Trabaja, del plan de programa de empleo municipal, provincial o nacional al cual están vinculados. ¿Se entiende esta idea? Ahora vamos a discutir un poquito de eso también, porque hay otro proyecto, el Frente Renovador de Sergio Massa en diputados, que plantea que parte de los planes sociales se conviertan en empleo en blanco, pero me parece que no es el proyecto que se votó ayer en el Senado. Es otro, que van por otro camino y que habla de otros montos y tampoco pone esta meta de 1 millón de puestos de trabajo. Pero bueno, a ver la opinión de Roberto Costa de Cambiemos. Lo fundamental, imposible crear por ley puestos de trabajo. Segundo, que tenemos que entender que durante todo este año, esos 203.000 que vos decís, se hizo de alguna manera un replanteo de quienes estaban cumpliendo alguna función y gran parte de ellos se habían desarmado sus cooperativas, no cumplían ninguna función y así todo. El gobierno decidió, en el Ministerio de Desarrollo Social, seguir depositándole el dinero, aunque no estén trabajando, considerando que en definitiva terminaba siendo por parte de este año un subsidio. Y la idea del Ministerio de Desarrollo Social es transformar este plan en un plan de capacitación. Porque en realidad el Plan Argentina Trabaja en el último tiempo para nada cumplió la idea o la razón por la cual fue creado. Y entonces nosotros creemos que por ese monto no se puede trabajar y que sí ese monto se tiene que dedicar para que en el año 2017 partes de estos y algunos más seguramente tengan una capacitación para poder entrar en el mercado de trabajo. Porque creemos mucho más en el tema de que hay que subsidiar el empleo y no en este caso el desempleo, que hay que subsidiar el trabajo en blanco, como bien plantea el Frente Renovador, en eso lo compartimos, para que de esa manera el trabajador que hoy está sin trabajo pueda llegar a una empresa y que la empresa pueda pagar menos y tenerlo aún en blanco porque el Estado subsidia parte de lo que va a ganar. Claro, es un concepto distinto de lo que plantean ustedes. Ustedes dicen que el trabajo tiene que hacerse de una manera distinta, por fuera de las empresas, en cooperativas. Dos o tres cosas. Primero, esto es una iniciativa de organizaciones sociales. La CETEP, que es donde está el movimiento Evita, es una, pero después está la CCC y Barrios de Pie. Nadie puede decir que son organizaciones sociales kirchneristas. Que han estado fuertemente opositoras durante el kirchnerismo. Al gobierno anterior. Todas juntas las organizaciones nos pusimos de acuerdo, movilizamos desde San Cayetano el 7 de agosto hacia Plaza de Mayo y esa movilización se tradujo en la necesidad de declarar esta emergencia social. Punto 2, nosotros venimos charlando hace unos años ya y esto se charla en el mundo. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un encuentro de movimientos populares que generó el Papa Francisco en el Vaticano, donde la realidad económica mundial es que no todos los trabajadores van a trabajar en una fábrica. Hay 1/3 de la clase trabajadora que todos los días sale a la calle, se inventa su trabajo, no tiene patrón ni tiene fábrica donde ir a trabajar y son trabajadores. Nosotros estamos planteando que esta ley pueda construir
el piso de derechos que ese tercio de trabajadores en la Argentina no tiene hoy, digamos, ¿entiende? Y por eso se habla y se plantea la necesidad de construir un salario social complementario. Es decir, que esos trabajadores puedan llegar al salario mínimo vital y móvil, puedan tener obra social, puedan tener aportes jubilatorios, en un plazo donde el Estado tenga una actitud proactiva a la idea de nivelar los derechos. La pregunta esta que nos hacíamos al principio, subsidiar. ¿Por qué no se aprobó antes? Cuando había una mayoría importante del peronismo en ambas cámaras. No sé, eso. Hoy el planteo de la emergencia social tiene que ver con una realidad que ha sido agudizada en los últimos meses y que no podemos negar. Hace 6 meses ya la Iglesia hablaba de 1.400.000 pobres nuevos en la Argentina. El INDEC plantea el 30% de nuestra población por la línea de pobreza. Hay cientos de miles de puestos de empleo del trabajo formal que han sido destruidos este año, y por cada puesto de empleo formal que se destruye, nosotros calculamos que entre 3 y 4 puestos de empleo del trabajo y la economía popular se destruyen. Por lo tanto, la situación es caótica. Yo siempre cuento un ejemplo. Yo milito en San Martín, vivo en San Martín. Nosotros hacía años que no volvíamos a abrir merenderos. Este año abrimos 6 merenderos en San Martín, cientos de merenderos en el conurbano. Hay una situación social que apremia y que empuja a las organizaciones a la calle y a hacer este planteo. Este va a ser el reclamo de mañana de la marcha, en el cual va a participar, por eso tiene una magnitud distinta también en la marcha, no solamente los movimientos sociales, sino también el pleno de la CGT unificada. Totalmente. Perdón. Sí, es un reclamo que lo plantean de esta manera. Este gobierno viene demostrando que atiende los problemas de los que menos tienen. Hemos aumentado las asignaciones universales por hijo. Hemos planteado esta situación de recomposición de la jubilación que durante tanto tiempo se le negó al trabajador pasivo. Hemos planteado distintas mejoras para las cuestiones sociales y, por supuesto, comprendemos que hay una situación real donde han aumentado la cantidad de pobreza, donde tenemos una economía que pensábamos que ya iba a empezar la recuperación y no se ha logrado, pero también entendemos que la economía llevó una inercia y que el año pasado, hace 11 meses, cuando nosotros asumimos el gobierno, parecía que agarrábamos una situación y encontramos otra bastante más complicada. Se tomaron medidas que salieron muy bien y otras que se cometieron algunos errores, pero sin lugar a dudas estamos empezando a recomponer la situación y creemos que en el año que viene, con la gran inversión que se va a realizar en obra pública y por sobre todas las cosas, con esto que va a generar sin lugar a dudas un crecimiento de un 3 a 4%, si sostenemos la tasa inflacionaria, más allá de los inconvenientes internacionales que todos sabemos que tenemos, vamos a poder empezar una recuperación. Por supuesto que no va a ser de un día para el otro. Venimos de una crisis, muy grande. ¿Qué se juega mañana con la emergencia social, esta marcha? Es un poco en el gobierno una puesta en escena de la CGT, porque la CGT arregló todo con el gobierno. Sí, exacto. De hecho, pero podría llamar un paro perfectamente y no va a llamar un paro. Lo que pasa es que la CGT tiene la presión de los sectores sociales, los movimientos sociales, y tiene la presión de los sindicatos más radicalizados, más combativos, de hecho de la CTA, que acusa a la CGT de ser acuerdista con el gobierno, y entonces tiene que manejar ese equilibrio la CGT, ¿no? Ahora, el Poder Ejecutivo, Maxi, vos lo sabés bien, ejecuta el presupuesto que le da el Congreso. El Congreso ya le dio media sanción al presupuesto 2017. Claro, esa es la otra discusión. Y los 50.000, 60.000 millones de pesos no están en el presupuesto. Está muy bien el punto que hace Mariano Barrio, es increíble porque... ¿De dónde va a sacar? ¿Cuánto votaron? Que aprobaron el presupuesto. Votaron casi 180 diputados el presupuesto de 2017. Por eso. Y se olvidaron de poner la ley para la marcha de mañana. Claro, es decir, con lo cual, esta semana se conoció que el gobierno le va a devolver o le va a perdonar a las empresas eléctricas 19.000 millones de pesos que tenían en multa. O sea, los recursos están. Si el Estado tiene la espalda para condonar, si se quiere, ese compromiso que tenían las eléctricas con el Estado, los recursos están. Es una cuestión de decisión política. Si no, hay que darle la maquinita y empezar a emitir DNUs y empezar a no respetar el presupuesto como se hizo durante 12 años. Inclusive podemos grabar la renta financiera, la minería. Maxi, es lo siguiente. A lo que quiero ir para cerrar. La responsabilidad y decir que casualmente no fueron movimientos sociales kirchneristas, y sobre todo vos, cuanto hasta hace 4 meses formabas parte del bloque kirchnerista. Porque vos te abriste de bloque hace 4 meses. ¿Y qué quiere decir que eso? tenés la responsabilidad de los años anteriores.
Pero yo Y, no y niego cuando ninguna Maxi te responsabilidad, planteó disculpame que te diga. por qué esto no se hizo el año pasado, por qué no se hizo el anteaño, que también había problemas sociales y teníamos el 29% de pobreza, no de ¿por la qué no se magnitud hizo que- teniendo no, esa cosa? no. Ahora me venís a decir que ahora que no son kirchneristas. No, pará. Ahora no son kirchneristas. Hay una Hasta hace estrategia- 4 meses vos hay estabas una en el bloque estrategia del peronista. oficialismo de negar toda la realidad a partir de la No, no. contradicción entre el oficialismo Yo no actual y el negué- oficialismo yo no negué anterior. ninguna realidad. Nosotros Nosotros creemos que la reconocemos la realidad es realidad. un poquito más compleja. Mientras ustedes se y manejaron, vamos avanzando en mientras esa ustedes se dirección. manejaron durante 12 años con números mentirosos en el INDEC, nosotros en 8 meses lo pusimos al día y hoy decimos la verdad. A ver, querías completar. No, Mariano. para completar, como estos recursos no están previstos en el presupuesto, lo que dicen el gobierno es, bueno, vamos a ver cómo sale y en qué medida y en qué cantidades, porque en la medida que no estén los recursos, nosotros como Poder Ejecutivo no podemos ejecutar los recursos. En la Argentina se reparten alrededor de 18-20 millones de planes sociales. Acá el gobierno puede tomar una decisión y decretar o disponer la obligatoriedad para todos aquellos que reciben planes sociales y no trabajan ni estudian, de cumplir con una contraprestación laboral. Que esto es lo que está esperando la gente. Hay muchos que tienen planes sociales y no tienen ningún tipo de obligación hacia ese ingreso que están recibiendo. Y el gobierno de una vez y por todas debería plantear que cada uno que recibe plan social y no trabaja y estudia tiene que estar atado a una obligación de tener contraprestación laboral y así empezar a conseguir los trabajadores para las inversiones que se supone van a venir dentro de un tiempo. Dos cosas. Primero, nosotros no estamos planteando planes. Nosotros queremos que no haya más planes. Queremos que se vincule el Estado con los trabajadores de la economía popular, los trabajadores del sector de la economía popular. El tema es si lo paga el Estado. Garantizando derechos, garantizando un piso de derechos. Ahí hay una responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad. Pero el derecho no está, por ejemplo, con la asignación familiar, la asignación por hijo Entre y demás. otras cosas. Que eso entre otras efectivamente cosas. paga el Estado y pone en calidad de igualdad al Entre que otras trabaja en cosas. negro, el que trabaja en blanco, el que tiene deducción de impuesto a la ganancia o que tiene una asignación por hijo. Entre otras cosas. Y de hecho, Ahora, vos distinto es planteabas que el recién- Estado pague el salario, digamos. No, el Estado tiene que... Nosotros planteamos la construcción de un salario social complementario. El trabajador trabaja y sale todos los días y hace algo y a fin de mes junta una plata. El que vende tortillas en la esquina al trabajador que entra a la fábrica, el que va a pintar, el que corta el pasto, el que tiene una empresa recuperada, el que es un cooperativista. Todos Tiene esos, un piso. en teoría, tendrían que estar cubiertos por la asignación por hijo. Tiene un Sus piso, hijos, ¿no? tienen la Sí. asignación por hijo, tiene un piso de derechos y le falta otro piso de derechos, que tiene que ver con los aportes, que tiene que ver con la obra social, que tiene que ver con llegar al mínimo vital y móvil. Eso es lo que queremos, que el Estado se vincule con la gente por lo que produce. Un ajuste en términos reales del 30% de la obra pública, que explica también que hay 50.000 puestos de trabajo menos en la obra pública al día de hoy respecto a lo que había Claro. el año pasado. Ahora, la en un momento pregunta- llegó a haber 60.000 puestos de trabajo menos. Se recuperaron 10.000, pero todavía están 50.000 abajo. Bueno, estos datos son los que explican por qué la economía y el consumo todavía está frío. Sí, déjame Sí. unirte las dos cosas. A mí me parece que el origen de todo lo que estuvimos hablando hasta acá es que hace un año que la actividad y el consumo están para abajo. Cuando la actividad y el consumo están para abajo hace un año, hay dos aristas. La arista social es que la gente de menores ingresos, que tiene sus ingresos ligados a los planes o a los subsidios y a las changas y a la actividad informal, lo primero que se le cae es la changa y la actividad informal. Entonces es justamente lo que está pasando en este momento. Y después está la arista política, que ¿qué pasa? Cuando un oficialismo tiene un año de gobierno y no levanta la actividad y no arranca la actividad, yo lo llamo el síndrome del primer año. No le pasó solo a Macri, le pasó a Menem y le pasó a Alfonsín. Cuando en un año no pasa nada, la oposición se agranda y le empieza a mojar la oreja al oficialismo y el oficialismo empieza a tener cola de paja y empieza a perder terreno. Entonces, todas estas cosas van a pasar en la medida que el nivel de actividad no empieza a mostrar algo. Mientras el nivel de actividad no empieza a mostrar algo, la oposición va a seguir avanzando y el oficialismo va a quedar medio a la saga. Te hago un comentario con la obra pública. Ojo con la obra pública, porque vos sabés, Argentina el año pasado, o este año mismo, ¿sabés cuánto invierte en total de nuestra economía? 18 puntos.
2 puntos son de obra pública. 2 puntos son de obra pública. La obra pública ayuda. 2 puntos del PBI, del tamaño de la economía, son la obra pública. O sea, no hay forma de reactivar la economía, aunque reactives a full la obra pública. Ayuda. Puede ser el puntapié inicial de un proceso de inversión, pero si no viene la inversión privada, la obra pública va a pasar desapercibida, por más que en los primeros meses lo estemos contando. Pero, y además, ¿sabes qué? Pablo, no solamente, pero ayuda a motivar no solamente la obra pública, sino privada. fundamentalmente el consumo. El consumo es hoy el 80% del tamaño de la economía. O sea que mientras los salarios no le ganen bien a la inflación y se motorice el consumo, y bueno, pero no hay que confundir, yo no sé, está de moda desde hace unos años acá en Argentina la obra pública. Hace 10, 15 años ni hablábamos de la obra pública, obviamente porque era 0,5 de la economía. Sí. Pero igual, ahora parece que reactivando la obra pública, reactivamos la economía y vamos a la reactivación. No va a ser así, no va a ser así.